Bienvenidos a una nueva etapa de implementación de gestión del riesgo, identificación de los riesgos. María Pilar Murcia, especialista en administración y gerencia de sistemas de gestión de la calidad, especialista en gerencia. Bueno, ya hemos quemado otras dos etapas, que son la etapa de comunicación y consulta y la etapa de establecimiento del contexto. La etapa de identificación de los riesgos pretende gestionar aquellos riesgos que estén bajo el control o no estén bajo el control de la organización, con el fin de evitar que en etapas posteriores pueda ser excluido algún riesgo y se convierta en una amenaza importante para la organización. O también se puede perder alguna oportunidad significativa. En sí, en esta etapa lo que se hace es elaborar una lista de eventos que puedan tener un impacto en el logro de los objetivos de calidad o en el servicio. Bueno, no puedo continuar hasta darles a conocer los documentos que he consultado para poder realizar este trabajo. Modelo estándar de control interno MESI 1000, versión 2005, norma técnica GP 1000, versión 2009, norma técnica colombiana NTC 5254 de gestión del riesgo, norma técnica colombiana 31000 de gestión de riesgo, versión 2011, Guía de Administración del Riesgo del DAF del 2009, Manual de Directrices de Gestión de Riesgo complementaria a la 5254 versión 2006 y el Manual Institucional de Gestión de Riesgo de la Universidad de Antioquia, año 2012. He clasificado la implementación de gestión del riesgo por etapas y también lo he hecho por pasos, de tal forma que se nos facilite la implementación y la comprensión de este trabajo. Paso 1. Determine qué información es necesaria para identificar los riesgos en su empresa. Este aspecto es crucial, pues es el punto de partida que tendrá un equipo de trabajo para poder identificar riesgos. Puede ser información histórica, tendencias, datos estadísticos, eventos de otras organizaciones similares, comportamientos, decisiones, comunicación por parte de las partes involucradas o partes interesadas. Entre otros ejemplos tenemos el DOFA, planes estratégicos, informes de auditoría interna y externa, resultados de revisión por elección, resultados de encuestas, estadísticas, tendencias, otros incidentes o eventos que se hayan presentado en la empresa o riesgos anteriores o antecedentes anteriores, estados financieros, entre otros. El siguiente paso que tiene que hacer es establecer el enfoque o método para identificar los riesgos. Esto le va a dar seriedad al trabajo y me va a poder llevar a un proceso de identificación de riesgos de manera mucho más objetiva y organizada. La empresa debe aplicar herramientas y técnicas para la implementación de gestión del riesgo que sean adecuadas a sus objetivos y capacidades y a los riesgos que se enfrentan, en lo que nos establece la norma 31000 versión 2011. En la organización, usted debe seleccionar un enfoque o un método en la cual va a realizar el proceso de identificación del riesgo. La más usada es la lluvia de ideas, basada en equipos. O sea, yo reúno un grupo de personas interdisciplinarias. Ya en el siguiente paso miraremos el perfil, que me permitan a mí generar ideas para identificar riesgos. Entonces, la que usualmente se trabaja es lluvia de ideas, pero puedo elaborarlo por listas de chequeo, visitando cada uno de los procesos, o análisis de escenarios, bueno, otras metodologías de acuerdo a mi cultura, organización, ritmos de trabajo que pueda tener la empresa. Luego de esto, entonces conforme un equipo de participantes para identificar los riesgos. Este equipo, mi recomendación es que conozca muy bien el proceso y que conozca la organización, que tenga un alto sentido de pertenencia y compromiso por la organización. De igual manera, las personas que conformen el equipo deben conocer y haber estado en una capacitación de implementación de gestión del riesgo, de tal forma que conozcan el objetivo y la importancia del trabajo o de la sesión de lluvia de ideas en la cual se han
convocada. Un equipo de trabajo que también conozca muy bien los objetivos, logros, metas y misión de la organización. El paso 4 a seguir es la identificación de los riesgos. Entonces, la 31.000 en versión 11 nos recomienda algunos aspectos cuando los equipos vayan a identificar los riesgos. Entonces dice, el objetivo de esta fase es generar una lista exhaustiva de los riesgos, aquellos eventos que puedan crear, aumentar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos. También nos dice la 31.000 que es importante identificar los riesgos asociados a la no búsqueda de una oportunidad. La identificación exhaustiva es crítica, porque un riesgo que no se identifique en esta fase no será incluida en un análisis posterior. La identificación deberá incluir los riesgos independientemente si su origen está bajo control o no. Y cuando estos no son evidentes, también se deben detectar. En esta etapa de identificación se deben tener en cuenta los componentes del riesgo. Entonces, los componentes que se recomiendan trabajar en esta etapa son factor del riesgo. Entonces, un factor del riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades para hacer daño o generar oportunidades en la empresa. Puede generar un efecto negativo o positivo en la organización. Durante este proceso de identificación del riesgo, se recomienda tener en cuenta algunos factores ya establecidos por la empresa, como factores estratégicos que se asocian con la gerencia y la organización, factores operativos, que es todo lo relacionado con la parte operativa, la técnica, sistemas de información, procesos, riesgos financieros, que se relaciona con todo el manejo de los recursos de la organización, riesgos de cumplimiento, que se asocia con la capacidad para cumplir requisitos contractuales, legales, de ética pública, compromisos con la comunidad, entre otros. Riesgos de tecnología, que se asocian con la capacidad de la organización para que la tecnología esté disponible y satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte de la misión. Otro componente que se recomienda tener es la fuente del riesgo. Esta fuente del riesgo es lo definen los agentes generadores, los cuales se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad para originar un riesgo. La empresa también los puede clasificar. Voy a algunos ejemplos: personas, materiales, un comité, una mala decisión de un comité, las instalaciones, el entorno, factores financieros. Bueno, entonces la empresa debe de definir cuáles son las fuentes del riesgo que va a trabajar. Evento o incidente en sí es el riesgo, entonces, sino que se redacta en forma de evento o incidente. Es aquello que ocurre de manera que la fuente genere un impacto. Por ejemplo, la creación o actualización o desactualización de manuales y reglamentos, la suspensión o no disponibilidad del servicio, pérdida de información, clientes insatisfechos. Las causas. Entonces, se determinan las causas por las cuales este evento o incidente puede suceder. Entonces, una causa es el efecto de ocurrencia de un riesgo sobre los objetivos de la organización. Generalmente, se da sobre personas o bienes materiales o inmateriales, como incidencias importantes tales como daños físicos, fallecimientos, pérdidas económicas, de información, bienes, de imagen, de credibilidad y confianza, interrupción del servicio y daño material, entre otros. Pero a la vez tengo que determinar cuáles son las consecuencias. Entonces, una consecuencia de la ocurrencia del riesgo es el impacto frente al logro de los objetivos y metas del proceso, es el impacto o daño que produce al materializarse el riesgo, es el resultado de impacto sobre un grupo de partes involucradas y recursos. O sea, ¿qué pasaría si ese riesgo se materializa? Esa es la consecuencia. ¿Cuándo puede ocurrir? Semestralmente, anualmente, en cualquier momento. Son de tiempo. ¿Dónde
puede ocurrir son los lugares. En este caso, pues, en los procesos porque es algo que es inmaterial. Pero si es material o es de personas o de bienes, es importante colocar el lugar exacto donde puede ocurrir. Este ejemplo que les estoy mostrando podría ser su matriz de identificación de riesgo. O sea, la norma 31.000 me pide a mí que yo genere un registro o genere documentos donde me queden identificadas los riesgos y la lista de riesgos que voy a levantar con el equipo. Por tanto, este formato contiene cada uno de esos componentes. Bueno, con esta etapa, entonces finalizamos la identificación. Ya posteriormente nos vendrá otra etapa, que es la etapa 4, donde se hace el análisis de los riesgos. O sea, los riesgos que yo identifique en esta etapa los tengo que analizar en una etapa posterior. Allí se identifican cuáles van a ser los controles existentes para evitar que se me materialice el riesgo. También se determinan claramente las consecuencias, las posibilidades de ocurrencia y por lo tanto determino cuál es el nivel del riesgo. Si es alto, bajo, medio, al interior de mi empresa y cuáles son los controles que yo voy a ejercer.